Buenos días. Nosotros en alianza estuvimos con el Colegio de Profesionales de la Educación. Este fue un seguimiento al del año pasado, que fue que fuimos a la capacitación para cómo debe de ser la atención a una persona con Alzheimer. Y allá nos dijeron, si no atiendes al mismo tiempo al familiar, no vale la pena lo que están haciendo. Entonces, por eso le pusimos cuidarme para poder cuidar, donde el familiar pues se considera una segunda víctima de la enfermedad. La problemática que nosotros teníamos ahí en la estancia era ese desgaste con el que llegaban, como que aquí está la carga y aquí te la dejo y luego vuelvo a las 4 de la tarde, sin saber nosotros cómo ellos, a la hora que el familiar se iba a su casa, cómo seguía ese proceso o cómo vivían con la enfermedad. Entonces nuestro objetivo era reducir ese desgaste en 3 áreas principales, saber qué era lo que les estaba pasando en lo personal, en lo social y en lo laboral. Y aquí nos enfocábamos mucho a lo que fue el cuidador principal, el que vive con la persona, y al tutor, porque en ocasiones eran personas distintas. Entonces, en base a eso, pues nos fuimos, ¿qué fue lo que logramos? Que el objetivo que teníamos nosotros, siempre decíamos, nosotros tenemos como visión incluir a esa persona en la sociedad, pero decía, bueno, a la hora que incluyes a la persona con Alzheimer, excluyes al cuidador. ¿Por qué? Porque lo sacas de su vida. Entonces, ¿cómo hacer? Pues empezamos, lo primero era la formación. Eso sí, tenemos que agradecer a la fundación, porque no muchas fundaciones ni personas creen en esa inversión en la capacitación. Entonces, nosotros cuando llegamos allá es una cosa que dices tú, sí lo podemos hacer con los recursos que tenemos y el camino que nos dan ya para hacer, pues nos ahorran horas y años de trabajo, porque nos dicen básicamente esto es lo que ha funcionado y por aquí te puedes ir, ¿sí? Entonces estuvimos allá. Esto fue una cosa muy interesante que nos pasó, que nos llamaron ellos a los familiares del centro en el que estábamos, para que los familiares nos dijeran qué era lo que desde su perspectiva ellos necesitaban. No lo que es porque el centro me lo quiere dar, no, sino cómo ellos interactúan y al mismo tiempo van sacando las alternativas a ese cuidado. Y nos decía la psicóloga, básicamente lo que hacemos aquí es poner a la enfermedad en su lugar. Es cómo, sí, me está pasando esto, pero cómo voy a vivir con ello, ¿no? Entonces, pues de ahí empezamos el diseño con el colegio. Y claro, sale esto. En esa charla que tuvimos con los familiares fue muy interesante, porque nosotros llevamos una idea del modelo de intervención familiar y somos capaces de estructurarlo, ya tomando en cuenta las áreas en las que ellos hacen las aportaciones, que sí teníamos la idea, pero fue mucho más específico. En este sentido, el modelo de intervención familiar pues tiene el objetivo de disminuir ese desgaste físico y emocional, principalmente del cuidador y del tutor principal. Y para lograr eso fue necesario estructurar nuestro modelo en estas 4 áreas principalmente. Estas 4 áreas fueron un análisis que estuvimos haciendo observación, comparación incluso de las situaciones que se viven aquí con los adultos cuidadores y de las que se vive allá, y coincidíamos realmente. Es una distancia muy grande, pero las necesidades de quien cuida son muy similares. Para esto entonces pusimos el área de intervención psicoterapéutica, donde ese cuidador principal, por el desgaste que genera el cuidado, pues detona o activa ya otras cuestiones, más se une con la presión que está viviendo. Entonces consideramos que es muy importante que el cuidador tenga esa intervención para mejorar principalmente su calidad de vida. También tenemos el área de educación en la enfermedad. Esta área es indispensable porque a partir de la educación que tiene el cuidador va disminuyendo esa presión, esa tensión que va teniendo ante lo futuro esperable, que a veces les agobia más por desconocer, y no todos los adultos con Alzheimer van a pasar por todas las etapas ni de la misma intensidad. Entonces ha sido muy importante esta área de intervención en la educación sobre la enfermedad, principalmente para que
que cuida, ¿no? Que se despoje un poquito de mitos y que conozca realidades científicas sobre todo. Y la orientación en la comunidad, esta parte también es muy importante del modelo porque somos capaces como estancia de orientar a la familia sobre los recursos existentes en el contexto y eso ha facilitado operatividad como las calcas, como directorios, como recursos que hay aquí en la comunidad que ellos, por estar viviendo precisamente la enfermedad, no tienen la objetividad de ver y saber que ahí están. El área de intervención grupal, bueno, el espacio de compartir experiencias principalmente entre la familia, entre cuidadores, entre personas que están viviendo el mismo rol como cuidadores, esos hijos, esas nueras, esas hijas, esos esposos, son roles que se viven y son situaciones y son realidades que enfrentan muy particularmente desde el rol que les toca vivir. En general, esta es el componente esencial del modelo, cada uno tiene sus objetivos específicos, tiene sus áreas de intervención y bueno, siguen los resultados de la implementación de este modelo. De ahí se analizaron por diferencias de cuidadores entre hombres y mujeres y de fases también de la enfermedad. Siempre coincidían aquí está la fase intermedia y en la fase avanzada, como era muy drástico así que el hombre tuviera más depresión y ansiedad que la mujer, que era mucho más alta la resiliencia de la mujer y más entre mayor edad tenían. La mujer entre más jóvenes, más de que la aprensiva y tenía mucho más problema en buscar el trabajo. También en lo laboral, la mujer es la que batallamos más para que pudiera trabajar y también cuidar. ¿Por qué? Porque pues por cultura, por lo que sea, luego te dicen, es que la mujer es mejor para cuidar. No, allá lo que nos decían era que no había equidad en la educación a la hora que nosotros formamos a los hijos. ¿Por qué? Porque no le enseñamos las mismas armas al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que la mayoría son hombres los que están cuidando, porque pues la mayoría son mujeres las que están enfermas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha sido un desfase de que la hija soltera o la casada tiene que entrarle al cuidado porque el papá o el hijo soltero no sabe. Entonces, ahorita nos decían mucho el cómo hay que invitar a la equidad en la educación, ¿no? Nos decían. Luego están los resultados no esperados. Aquí tuvimos la oportunidad ya cuando llegamos de conocer un centro de día en otro lugar, en Zamora, España, y en la Fundación Reina Sofía en Madrid, de cómo ellos además estaban en la investigación en los cerebros, cómo las personas, ya que están enfermas, se prestan a la investigación. Que diga, ¿sabes qué? Quiero ser parte de esto, entro a la residencia y soy parte de una investigación para que haya pues una solución a este problema, porque igual tienen varias líneas de investigación, pero no han dado ahorita con qué es lo que está afectando. Otro de los logros no esperados era la invitación del gobierno de España a Nora como presidente del patronato a formar esa alianza para poder ser nosotros como una parte de esa investigación que ellos están haciendo o de los estudios que se están realizando, y estamos ahorita en la firma de ese convenio. También aquí en el ayuntamiento, el que vieran la enfermedad o que tomaran la enfermedad de Alzheimer como una discapacidad fue un gran logro, que nos vieran las calcas para que los cuidadores pudieran estacionarse en lugares pues de discapacitados para poder bajarse al súper o algo y que ellos pudieran tener el control sobre el paciente. Entonces, es así a grandes rasgos lo que hemos ido logrando hacer, y aparte confirma el cómo la Federación Mexicana, también el cómo los centros de día lograr empezar a compartir la información o los logros que hemos tenido para poder iniciar algo juntos y que no esté cada quien en su batalla solos, ¿no? Entonces, el cómo empezar, y ahorita estamos ya 5 centros de día, cómo estamos trabajando y cómo podemos hacer algo más juntos. Entonces, así es como hemos estado llevando las cosas. No sé si me vaya a olvidar otra cosa, ya el reloj me trae. Es muy cruel. Sí. ¿Alguna duda referente a algún aspecto?
Ya nos acabamos. Sí. No, no es cierto. No sé si alguna pregunta o alguna hora que se nos haya olvidado de esta, ¿verdad? Por ejemplo, la información, la educación. ¿Puede ir cualquier persona a Sí. capacitarse? Aunque no tenga un enfermo, digamos. Sí, aunque no tenga su enfermo. Sí, hemos recibido de INAPAM, por ejemplo, va personal de INAPAM a ser parte de y conocer. Y como también, por ejemplo, universidades como la UNID nos están ayudando por medio de su carrera de Derecho, el cómo empezar a nosotros como adultos, saber que nos puede pasar una enfermedad como esa o algún accidente y no tenemos un tutor legal. ¿Quién quieres que tome las decisiones por ti? Dejarlo por escrito, no nomás el testamento. El que si te pasa algo, ¿quién quieres que decida por ti? Y quedas con vida, pues no te pasa algo, Sí. que no puedes tomar una decisión. Que no puedas tomar una decisión, ¿Quién va a ¿quién tomar la decisión quisieras por que ti? tomara la decisión por ti? Y puedes poner como 5 así en línea. Sí, de que digan, bueno, si ya no está ¿quién lo puede tomar? Porque sí es importante, parece que no, pero híjole, a veces que el cuidador no tiene ni siquiera, dispone de los recursos del adulto para poder tenerlo bien, porque el tutor pues no sirve. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias.